Santiago, el capítulo 2, hermanos, que es el texto de la mañana del día de hoy. Santiago, el capítulo número 2. Digamos, hermanos, estamos estudiando la epístola de Santiago. Una epístola muy práctica. Es una epístola, hermano, que nos habla a nosotros donde nos encontramos. Dice pastor, pero fue escrita hace más de 2000 años. Pero, hermano, fue escrita para los creyentes donde ellos se encontraban. Y es interesante que nosotros nos encontramos en las mismas situaciones que se encontraban los creyentes en ese tiempo. Hermano, el pecado del hombre es el mismo. La naturaleza del hombre desde Adán es una naturaleza de pecado. Hermanos, se manifiesta o nosotros lo expresamos de diferentes maneras y en nuestra sociedad quizás se presenta de manera diferente. Pero, hermano, no crea que estamos viviendo tiempos nuevos. La Escritura dice como en los días de Noé y como en los días, hermanos, de Lot. Estamos viviendo, hermanos, los tiempos de Lot, en Sodoma y en Gomorra. Pastor, ¿es de nuevo? No, hermanos. Vaya a Génesis, el capítulo 13. Encontramos a Sodoma y Gomorra. Vaya a Génesis, el capítulo 19, y cuenta la historia. Si usted mira unos capítulos antes, el 7, el 6, el 7, el 8, habla de Noé. Dice, pastor, entonces ya ha pasado mucho tiempo. No, hermano, cuando tuvimos la oportunidad, mi esposa, de ir el año pasado a Europa y visitamos Pompeya, encontramos, hermano, una ciudad en Pompeya que era otra Sodoma y otra Gomorra. Si usted se va a la Escritura y lee, hermano, la historia que está de trasfondo a la iglesia en Corinto, hermano, Corinto era una ciudad que era como Sodoma y Gomorra. Hermano, no hay nada nuevo debajo del sol. Pero Dios, hermano, sigue siendo el mismo Dios. Amén. Y Dios, hermano, su palabra continúa siendo la misma palabra. Y lo que es precioso es que la Escritura dice que su mano no se ha cortado para salvar. Gloria al Señor. En medio de la corrupción, Dios quiere salvar al hombre perdido. Pero, hermano, cuando llegamos a Santiago y miramos el tema que habla de las señales de la fe de un verdadero creyente, miramos, hermano, que para resumir el capítulo 1, Él nos dice a nosotros que debemos ser hacedores, es decir, practicantes, vivir conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Llegamos, hermanos, y miramos, y Él termina diciendo que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Nos habla, hermanos, de que nosotros tenemos mucha religiosidad. Es decir, hacemos los rudimentos externos de lo que nosotros hacemos, pero, hermanos, son rituales. Él dice la religión, no estamos hablando de una religión, estamos hablando de la práctica de un verdadero creyente. Debe de ser tener cuidado. No es, hermano, de ocasionalmente, sino estar velando aquello que verdaderamente necesitan. Y de eso es que terminamos la semana pasada. Ahora es interesante que cuando comienza en el capítulo 2 nos dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre: estate tú allí, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplir la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces, pero bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque
Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermano, el mensaje esta mañana yo lo he titulado aceptando a todos por igual. Hermano, el contexto de parcialidad, dice pastor, nosotros no lo tenemos en medio de nosotros. Básicamente la persona llega y lo recibimos. La pregunta es, ¿lo haces verdaderamente? ¿A quién recibes y cómo lo recibes? Pero vamos allá, hermanos. Porque el hermanos está utilizando la ilustración de aquel que entra para visitar. Hermanos, lamentablemente estamos haciendo distinciones y divisiones. Y esas se manifiestan en nuestras prácticas en el pueblo de Dios. Vamos a orar, hermano, y vamos a mirar lo que la palabra de Dios tiene para enseñarnos en la mañana de hoy. Padre, yo te pido que bendigas la palabra y que nos ayudes, Padre, a gozarnos en ella. Qué gozo, Padre Celestial, estar en tu casa. Padre, yo te ruego en mi corazón, Padre, a mí me escondas ahora tras la cruz, que no sean mis pensamientos, que sea tu palabra, que no sea, Padre, mi voz, que sea la voz de tu Espíritu la que habla el corazón. Señor, yo no tengo la capacidad de convencer a nadie. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios. Señor Padre, lo único que yo he hecho es estudiar el texto y organizarlo para, Padre Celestial, presentarlo de manera sistemática. Ahora, Padre, yo te pido que tu Espíritu haga obra que le corresponde, Señor, y que yo no puedo hacer. Convéncenos, Señor. Y Padre, yo te pido que la convicción sea tal, Señor, que tengamos que caer rendidos ante ti en confesión de nuestro pecado. Amén. Haciendo restitución contigo, Padre, y con los hermanos. Padre, glorifícate en medio de tu iglesia. Queremos ver avivamiento en medio de tu pueblo, Señor. Para ello, Padre, estamos obedecer, humillándonos ante tu persona. Rogamos, Padre, que tengas libertad para moverte y que me des libertad para expresar. En el nombre de Jesús. Amén. Rebecca Piper, en su libro titulado Out of the Salt Shaker and into the World, narra la historia de su llegada a Portland, Oregón, donde ella conoció a Bill, uno de los estudiantes del campus donde ella servía. Él era joven brillante, siempre despeinado, con el pelo revuelto, tal como ella lo recuerda, y perpetuamente caminaba sin zapatos. Juzgando su apariencia externa, él era un poco extraño, pero internamente era inquisitivo e increíblemente brillante. Un día Bill decidió asistir a una iglesia de clase media que se encontraba al cruzar la carretera frente al campus universitario. Él entró dentro de esta iglesia de personas bien vestidas y con sus maones viejos y rotos, con una camiseta y, por supuesto, descalzo. En verdad, esta era la primera vez que él había entrado al santuario de una iglesia. Las personas lo miraron incómodas, pero nadie le dijo nada, mientras que Bill, caminando por el pasillo, buscaba una silla. La iglesia estaba muy llena esa mañana y mientras él llegaba a la banca del frente, se percató que no había sillas vacías. Sin pensarlo, perdí, hermano, discúlpeme. Exactamente. Sin pensarlo dos veces, se sentó en la alfombra del pasillo central, de la misma forma que se sentaba con sus amigos cristianos cuando le invitaba al estudio bíblico. Casualmente cruzó sus piernas en espera del comienzo del servicio. La tensión era palpable
inacabable, mientras la gente murmuraba tocándose la cabeza, de ver a un extraño sentado en el piso central del pasillo de la iglesia. Fue entonces que uno de los diáconos más ancianos, un hombre muy respetado por la iglesia, caminó por el pasillo hacia el joven. Un amigo de Rebeca, que estaba presenciando la escena, le contó cómo todos murmuraban: bueno, tú no puedes corregirlo o culparlo de levantarse a regañar a ese muchacho. Él está haciendo una interrupción a nuestro servicio. Mientras el diácono muy bien vestido se acercó a Bill, la iglesia enmudeció. Todos los ojos estaban pegados al frente para ver qué sucedería. Con mucha dificultad, el anciano se bajó al suelo y se sentó al lado de Bill. Él cruzó los pies, compartió su escenario con el joven universitario. La congregación estaba sorprendida. Ese domingo el diácono no solamente adoró en el suelo, sino que le recordó a la congregación cómo uno debe adorar. ¿Cuál sería tu reacción si eso pasara en nuestra iglesia? La parcialidad, hermano, divide el pueblo de Dios. Así es. Muchas veces, hermanos, nosotros, y voy a hacer unas aseveraciones que son importantes que hagamos y entendamos. Dios, hermanos, nos ha traído a nosotros de diferentes países a Estados Unidos. Y por una manera, hermano, que no la podemos explicar, Dios nos ha congregado a todos en una congregación que llamamos Iglesia Bautista Tabernáculo. Hermanos, aquí habemos personas de diferentes regiones del mundo, de diferentes países. Habemos hermanos centroamericanos, habemos sudamericanos, habemos caribeños, habemos hermanos del continente americano. En este momento no tenemos de Europa, pero hermanos, han existido en medio de nosotros personas del continente europeo. ¿Y saben una cosa, hermanos? Aunque todos hablamos el mismo idioma, somos diferentes. Compartimos quizás una gramática, porque no voy a decir que hablamos el mismo idioma. Si todos habláramos el mismo idioma, todos diríamos bizcocho y no importa, cake, cake o como usted le quiera llamar. Muchas veces, hermano, nuestra política y práctica, y cuando hablo de política, no quiero que usted piense en el término cuando estamos hablando del marco político de un país. Estoy hablando, hermano, esa palabra la utilizo como la ley fundamental que utilizo en mi hogar para hacer las cosas como yo las hago. A veces, hermano, mis idiosincrasias y mi trascendencia étnica y cultural, otras veces mis caprichos y mi manera de trabajar y el entrenamiento que he tenido me hacen actuar de una manera diferente a como actúan otros. Otras veces, hermano, mi posición social o poder económico, mi nivel educativo y todas estas cosas, hermano, dividen el pueblo de Dios. Ahora, yo no estoy hablando, hermano, hoy de cómo vamos a recibir la persona que llega y entra por la puerta. Yo quiero ir más a casa con ustedes. Cuando vamos a ir más a casa con ustedes, hermano, la parcialidad la mostramos inclusive en medio de nosotros. Porque cuando hacemos un grupo, hermano, decimos, bueno, nosotros somos mexicanos y comemos tortilla. Y otro dice, nosotros entonces no somos mexicanos y no comemos tortilla, somos caribeños y comemos pan. Y otro dice, bueno, pues hermano, yo como con chile, yo no como con chile. Y hacemos grupos, hermano, estamos mostrando parcialidad, estamos siendo culpables de lo que Dios está señalando en este capítulo. Hermano, yo no escogí el tema para el día de hoy. Es el tema que nos corresponde. Pero yo voy a hablar cuando nos toca. Porque, hermano, Dios nos ha reunido en esta iglesia. Y aunque, hermanos, habemos de México, y habemos de Guatemala, y habemos de Honduras, y habemos ayúdame, ¿dónde más estamos aquí? De El Salvador, y habemos de Puerto Rico, y habemos de República Dominicana, y hablemos, hermanos, de Colombia, y habemos de Uruguay,
Y si yo practico parcialidad en la manera en que me comporto con mi hermano, estoy siendo culpable de esto. Que la Señora tiene que enseñarme. ¿Me estoy explicando? Estamos callados. Hermanos, es importante que entendamos que todo lo que nos divide es algo terrenal que va a quedar en este lugar. Así es. El vestido, hermanos, yo nací desnudo, mucho voy a llevar porque voy a tener un vestido el día que me entierren. Pero se va a hacer polvo. Así es. Cuando me pongan bajo la tierra. Así es. Es interesante, muchas veces hemos leído la historia y supongo que usted la ha leído, que dice, Dios no te va a preguntar el carro que tú tenías, te va a preguntar cuánto llevaste en tu coche a la iglesia. Dios no te va a preguntar la casa, cuán grande era, te va a preguntar a cuántos le abriste, a cuántos albergaste y a cuántos recibiste. Dios no te va a preguntar si tus zapatos eran zapatos de $150, zapatos de $25. Te va a preguntar a cuánto le compraste zapatos cuando no tenía. Dios no te va a preguntar, hermano, cuántos abrigos tú tienes o cuántos sacos tú tienes. Te va a preguntar a cuántos le diste abrigo cuando tenían frío. ¿Me estoy explicando, hermano? Pero en la medida que nosotros, hermanos, hacemos nuestras prácticas y tenemos nuestras idiosincrasias, hermanos, nos dividimos. Y Dios no puede bendecir donde hay división. Tal fue la carga del Señor que en Juan 17 Él dijo, Señor, yo oro que ellos sean uno, así como tu Padre y yo somos uno, que ellos también sean uno. Hermano, ¿por qué Jesús oró esa oración? Porque sabía, hermano, que nosotros nos íbamos a dividir. Tan fue así que tan pronto el Señor murió, estaban divididos los apóstoles. Pablo dijo, voy a pescar, y con él se fueron unos y los otros se quedaron. Y solamente habían pasado unas horas desde la muerte y sepultura del Señor Jesucristo. Y habían pasado 3 años y medio caminando con Él, donde Él estuvo con 12 tratando de unificarlo y uno era diablo, dice la Escritura. ¿Me estoy explicando, hermanos? Si eso pasaba con los discípulos del Señor, que caminaron con Él y tan solo eran 12, e inmediatamente murió, se hicieron los grupos y los bandos, hermanos, ¿qué va a hacer con nosotros? Tenemos que trabajar para enfrentar ese problema, ese pecado, lo voy a llamar como la Escritura lo llama, de parcialidad. Ahora, hermanos, dice, pastor, eso no es así. Sí, es así. Tal era así en la iglesia de Dios, que Pablo, cuando escribe el epístola a los filipenses, en el capítulo 3, le dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que habiendo mujeres que eran líderes y tenían un pleito entre ellas, que habiendo mujeres, hermano, que no podían caminar juntas, que habiendo mujeres, hermano, que no tenían un pensamiento común, no estaban enfocados en el reino de Dios. Pastor, eso no más pasó en la epístola de Filipenses. No, hermano, lee con cuidado. Primera de Corintios, del capítulo 1. El primer problema que Pablo ataca en una iglesia que él sembró, que él plantó, fue que división dentro del cuerpo. ¿Y qué dice? ¿Acaso está dividido Cristo? Porque uno dice, yo soy de Pedro, los genéricos. Yo soy de Pablo, los eruditos, los estudiosos. Y yo soy de Apolos, los elocuentes. Y otros hermanos dicen, y nosotros somos de Cristo, los espirituales. ¿Me estoy explicando? Hermano, eso es parcialidad. Oh, no, nosotros no lo hacemos cuando llega una persona y entra por la puerta. Yo quiero sugerirte o hacerte una pregunta que tú te puedes contestar. Cuando presentamos las visitas, ¿dónde quién tú te acercas? ¿Te acercas a todos por igual? ¿O te acercas a unos y otros? ¿No? Nosotros no le estamos ofreciendo una silla a que ellos se sientan donde quieran. Hermano, debemos nosotros tratar a todos por igual. Y nosotros, en medio de nosotros, tenemos que amarnos todos por igual.
de este pecado que existe en nosotros. Lo primero que quiero sugerir, hermano, en los versículos 1 al 4 es que es un problema de actitudes. Número 2, quiero sugerirte en los versículos 5 al 11 que es un problema de acciones. Y en los versículos 12 y 13 quiero sugerirte que es un problema de aceptación, lo que yo acepto como bueno. Ahora, lo que yo acepto como bueno es lo que yo estoy haciendo, por eso lo hago. Y lo que yo acepto y hago es porque tengo una actitud para con él. Así que vamos a mirar qué es lo que la Escritura tiene que decir y vamos a mirar el texto de esta mañana. Porque nos dice a nosotros en el versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Es interesante porque hay dos palabras importantes en este verso. La primera es la palabra fe. Y nosotros cuando pensamos en fe, inmediatamente pensamos en nuestra disposición a recostarnos en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, para salvación. Pero eso no es lo que se está refiriendo aquí. Cuando habla de fe, aquí en este verso, está hablando, hermano, de nuestra adherencia activa a nuestro Señor, es decir, que nuestras prácticas del diario vivir están señalando la relación de que nosotros somos discípulos de Cristo. Es decir, hermano, lo que yo hago, no estoy hablando de que yo no soy salvo, está hablándole a quienes, a los hermanos. Está diciendo, lo que tú haces, es decir, tus prácticas están sembradas, cimentadas en lo que Cristo te ha enseñado en la palabra de Dios. Que nuestras prácticas, que nuestras maneras de hacer, que nuestras actitudes, que nuestros pensamientos estén basados en lo que el Señor nos enseña en su palabra. Eso es lo que está diciendo. Ahora, hermano, nos dice a nosotros, usa otra palabra importante, sea sin acepción de personas. La palabra acepción es literalmente sin favoritismos. Déjame decirte una cosa, hermano. Jesús no tiene favoritos. Jesús no tiene favoritos. Muchas veces, hermano, nosotros tenemos favoritos. ¿Sí? Inclusive en el hogar, los padres tienen favoritos. ¿Sí? Pastor, no es así. Sí. Y en la Biblia de Jacob, a ver qué dice la Escritura. Esaú amó a quién. Perdón, de Rebeca amó a Jacob y Isaac amó a quién. A Esaú. Y cada uno tenía un favorito. Y es triste, hermano, que a veces los padres tenemos favoritos. Así es. Si me está agarrando, sí. Jesús no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Él hizo lo mismo por cada uno de nosotros. Murió en la cruz para que todos tuviésemos salvación. Y Él no murió por unos sí, por otros no. Porque unos no son salvos porque le rechazan en su corazón. Porque escogen rechazarle a Él. Él dice, los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, Jesús no tiene favorito. Y cuando nosotros estamos diciendo que vivimos en la fe del Señor y estamos haciendo ascensión, estamos haciendo grupo, hermano, hay una antítesis en medio de ellos. Hay algo que se opone entre sí. No va de la mano. Algo está mal, es un problema de actitud. Pero ¿cómo se manifiesta? El verso 2 y el verso 3 nos dice, porque si vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le dice, siéntate aquí tú en buen lugar, y decir al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate bajo mi estrado. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, hermano, que en la congregación, la palabra que se para congregación, la palabra sinagoga, es decir, el lugar de reunión. Si en medio de nuestra congregación, en lo que nosotros llamamos hoy el templo, llega de momento una persona con anillo, es interesante, la palabra anillos no habla de un solo anillo. Estaba hablando, hermano, en el tiempo de los romanos, ponerse muchos
anillos, es decir, la mano que estaba llena de anillos de oro, decía que era una persona opulente, que era una persona rica, que era una persona poderosa. Solamente se necesitaba un anillo y se utilizaba para sellar. El anillo era un sello que decía de quién pertenecía. Pero no, hermano, ellos tenían muchos anillos. Tal era la costumbre dentro del Imperio Romano, que había lugares donde tú ibas a rentar anillos para fiestas. Y la gente se ponía una mano llena de anillos. Y el hermano entraba y las manos estaban todas brillantes ahí. Y dice con ropa espléndida. La ropa espléndida se refiere, hermano, a vestidos que tenían adornos que brillaban. Posiblemente tenían joyas, tenían piedras. Es decir, eran brillantes. La palabra eran brillantes. Es decir, entraban, hermano, nosotros, mi esposa y yo le decimos con mucho bling bling. Muchos de ustedes entienden lo que es el bling bling, ¿verdad? Las señoritas y las damas entienden lo que es el bling bling. Entraron, hermano, con un vestido todo lleno, con mucho brillo, y dice, llegaron con una persona con ropa espléndida. Que inmediatamente dice, llegó una persona con una capacidad monetaria, una persona que quizás tenía poder, que quizás tenía influencia, que tenía prestigio, entró a nuestra congregación. Y entró un hombre con ropa andrajosa. La palabra quiere decir, entró un hombre que posiblemente era pobre y que solamente tenía un vestido. Y el vestido que tenía, hermano, lo usaba para todo, para trabajar, lo lavaba. Pero, hermano, si tú usas un vestido para trabajar, por más que lo laves, ¿qué va a tener en él? Manchas. Va a estar desgastado. Va a tener a lo mejor algún agujero que a lo mejor tuvo que coser. O simplemente, hermano, ya está tan desgastado que, hermano, hasta se encarga de sentarme. Yo he tenido pantalones que hermano, me siento, y cuando me siento ya está desgastado, hermano, los muslos que hacen y yo digo, se acabó el pantalón. Otro saco menos. No sé si me estoy explicando. Esa es la palabra andrajosa. No era que estaba apestoso, o que estaba sucio, o que estaba maloliente. Entre una persona, hermano, que era pobre. E inmediatamente tú pones tus ojos y dices, wow, él llegó y tiene mucha influencia, tiene mucho dinero. Realmente lo voy a traer a donde nosotros y yo vivimos. Y le dice, oh, qué bien que viniste. Imagínense que la iglesia está toda llena y está aquí. Y Enrique está y dice, Enrique, párate, que voy a sentarme aquí. Vete tú. Pero entró otro pobre, inmediatamente digo, vete a aquella esquina, a un lugar donde la gente no te pueda ver. O si no, pues siéntate aquí en el piso. Ese entrado significa sentarse en el piso. Siéntate ahí en el piso, es decir, tú estás por debajo de mí. ¿Qué estamos haciendo? Parcialidad. Estamos haciendo distinción de personas. Ahora, la razón o la pregunta que yo quiero hacer es ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Porque posiblemente decimos, ese nos puede ayudar financieramente a la necesidad que yo tengo. Déjame tratarlo bien, a ver qué yo puedo agarrar de él, que se me puede pegar. Sea porque tiene influencia, sea porque tiene plata, por ponerlo un pez, plata, prestigio, poder. ¿Me está siguiendo? ¿Sabe lo que dice la Escritura? Y hace una pregunta. No hacéis distinciones entre vosotros mismos, que venís a ser jueces con malos pensamientos. Ahí es que lo trae el caso. Ahí es que lo está tocando, hermano. El problema, hermano, esta pregunta está diseñada para que evaluemos nuestra conducta y las motivaciones de por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué invito a quien invito? Hermano, yo le voy a decir una cosa. El 4 de julio nos fuimos al lago. Así es. ¿Y sabe una cosa más? Yo estaba pasando. No ve. Porque había unidad. Había un espíritu, hermano, de compartir. Había un espíritu, hermano, de unidad. Así es. No era de donde nosotros somos hermanos un solo cuerpo. ¿Y sabe una cosa, hermano? Hubo un tiempo de bendición grandiosa. Yo no sé los que no pudieron ir, quizás por alguna razón no pudieron ir,
yo entiendo, pero se perdieron un tiempo precioso de comunión de los hermanos. No era, hermano, no, que nosotros vamos, pues no, hermano, mira, había pan, había chiquera, había tortilla. ¿Y sabe qué yo hice? Comí de los tres. No tengo problema con eso. ¿Me estoy explicando, hermano? Había arroz y había papas. Hermano, no podemos estar tratando de hacer divisiones entre nosotros, mostrando parcialidades. El problema existía aquí de por qué estamos haciendo lo que hacemos. Es que estamos buscando tomar provecho de alguna situación, o estamos buscando congraciarnos con alguna persona. Es un problema de actitud. Mi actitud está dirigida por el mal pensamiento, la malicia que hay en mi mente de lo que yo puedo recibir de esta persona. Amén. Hermanos, gracias Señor, Dios nos dio el templo y está construido. Pero vamos a imaginarnos que Dios bendice. Y continúa bendiciendo, y yo espero que continúe bendiciendo. Gloria a Dios, Señor. Y ya no cabemos un solo culto y tenemos que empezar a dar dos cultos en la mañana. Amén. Que bendición será esto, ¿no? Sí. Yo espero que pase, ¿no? Amén. Gloria al Señor. El pastor está diciendo eso, no, yo espero que pase. Así es. Yo estoy trabajando y orando al Señor que esto pase, que empecemos a dar dos cultos, ¿verdad? Va a suceder. Así es. Y el pastor entonces comienza, ¿sabe el problema de los cultos? Que se hacen dos iglesias. A mí me gusta venir por la mañana, bien temprano, que le gusta por la tarde y se comienzan a hacer dos iglesias. Y los que vienen tarde no conocen a los que vienen en la mañana, y los que vienen en la mañana no conocen a los que vienen en la tarde. Pero Dios, hermano, nos comienza a hacer esto y hay consistencia y decimos, bueno, vamos a hacer un templo donde podamos alojarnos todos. Gloria a Dios, Señor. Si el pastor no lo va a construir, hermano, ya está listo para ese terreno, está preparado para eso. Gloria al Señor. Porque cuando pensamos, no, pensamos en grande, no vamos a pensar en pequeño. Dice, pastor, ¿y cuál es el diseño? Ya está acá en mi mente. ¿Quién lo va a construir, hermano? Capellán. Y de momento, hermano, comenzamos a decir cómo vamos a hacer la construcción, como hicimos anteriormente, con la construcción de terreno. Hermano, entraron dos personas listas a servir en la iglesia. Gloria al Señor. Y un hermano dice, bueno, yo solamente voy a poder orar con ustedes. Y pues, yo no tengo la fuerza, ya estoy un poquito muy viejito, pero en lo que yo pueda sentir, la parte de oración, yo vengo y quizás aunque sea nada más darle agua. Y entró otro hermano y dice, bueno, yo no puedo venir, pero yo puedo escribir un cheque para pagar por toda la fundación. Y puedo pagar por comprar todos los bloques. Y nosotros decimos, bueno, aquel hermano va a dar agua que se siente ahí atrás. Y este, como puede escribir el cheque, todo el mundo encima de él. Cuando nosotros con malos pensamientos, voy a ser honesto, seamos honestos con nosotros mismos. No es lo que tú imaginas. Así es. Si somos honestos, sabemos qué es lo que hacemos. Dios dice, eso es pecado. Así es. Dios no nos llama, hermano, una excusa y dice, ¿cómo tú dices que es pecado? Porque lo dice aquí abajo, dice, somos transgresores de la ley. Pues vamos a llamarlo como Dios lo llama, hermanos. Pecado. Y si nosotros hacemos divisiones, hacemos grupos, estamos haciendo lo mismo en otra escala, en otro nivel. Es un problema, hermano, de actitud, pero es un problema de acción. Mi tiempo está volando, déjenme mover, hermano. Hermanos míos, oíd. No ha ido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Dios dice, número 1, el problema en tu acción es inconsistente con tu profesión de cristiano. Y número 2 te dice, en los versículos 8 a 11, tu problema en tu acción es inconsistente con la ley y el mandamiento que yo te he dado. Es interesante, la palabra sí, que yo no tuve tiempo de abundar en el versículo 1, es un imperativo. Y un imperativo es un mandamiento.
Dios dice, hermano mío, perdón, no, yo voy a llegar a eso ya, bonito, donde utiliza la palabra así, es en el versículo 12. Eso es un imperativo. Déjame llegar ahí. No sé por qué me refiero al versículo 1. Déjame llegar ahí. Vamos a buscarlo. Hermano, es inconsistente con mi profesión como cristiano. ¿Sabe por qué, hermano? Dice la Escritura en el verso 5. Dios eligió a los pobres de este mundo para que fuesen ricos en fe. ¿Qué es que Dios no ama a los ricos? No es lo que está diciendo. ¿Saben cuál es el problema, hermano? Que el rico aprende a ser independiente de Dios. Así es. Y el pobre siempre está dependiendo de Dios. Así es. Eso es todo lo que está pasando. Y mientras yo estaba, hermanos, golpeando puertas ayer, yo estaba meditando en el mensaje del día de hoy. Y dije, ¿dónde nosotros cuando vamos y golpeamos puertas nos reciben con más gozo? De hecho, ayer yo estaba, hermano, golpeando puertas y cuando mi esposo y yo estábamos golpeando la puerta, muchas personas salieron y dijeron, sí, queremos ir a la escuela de vacaciones. Qué bueno que los niños van a ir a la escuela de vacaciones. Y de hecho salió una persona y dejamos un folleto, y yo no sabía, este joven tenía 18 años, y yo vi que él comenzó a caminar hacia nosotros y comenzó a darnos una vuelta. Mientras nosotros vamos con otra persona y seguía otra vuelta y como otra vuelta, pero él como que estaba dando la vuelta. Y yo dije, ¿cómo te llamas? Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien. Luis, ¿y qué? Pues voy a trabajar ahora. Y yo, qué bien, Luis, o sea, tú ya tienes 18 años, tú todavía no tienes niños. No. Luis, déjame hacerte una pregunta. Sí, dígame. Si tú murieras, ¿dónde irías tu alma? Me dice, pues no sé. ¿Tú crees que iría a ser? Me dice, lo dudo. Y yo le dije, Luis, ¿te gustaría saber? Me dice, sí que me gustaría. Y yo le dije, Luis, déjame mostrarte lo que el Evangelio enseña, lo que la palabra de Dios dice. ¿Tienes tiempo? Y se tengo que trabajar ya mismo. Ok, Luis, pues déjame mostrarte rápidamente que decirte que la Escritura dice que tú eres pecador. Yo lo sé. ¿Sabes lo que es pecado? Sí, cuando uno hace lo que no es correcto, en la ley, conforme a la ley de Dios. Y el Luis, aquí alguien te ha hablado del Evangelio y dice, sí, unas personas como usted estaban golpeando puertas y me hablaban del Evangelio. Entonces Luis entiende quién es Jesús. Sí, Él murió en la cruz por mí. Hermano, me estaba predicando. Y yo, qué bueno. Y dije, Luis, ¿y por qué entonces no has entregado tu vida a Cristo? Dice, porque tenía que pensarlo. Luis, ¿te gustaría entregar tu vida a Cristo ahora? Dice, sí, me encantaría. ¿Quieres orar? Sí, pero yo no sé cómo. Digo, como estás hablando conmigo, habla con Dios. Y ahí inclinó el rostro y le pidió a Dios que viniera a su corazón y le perdonara los pecados. Gloria a nuestro Señor. Usted sabe, hermano, que él estaba listo para recibir el Evangelio. Pero, hermano, nosotros a veces miramos y podemos decir, ese no es el enfoque que yo tengo hoy. Hoy mi enfoque es pasar las invitaciones, invitar a la gente a la escuela de vacaciones. Así que no voy a mirar a Luis. Hermano, ¿qué es el enfoque que tiene Dios? ¿Cuál es el enfoque que tiene Dios? ¿Saben qué cosa, hermano? Si yo no tenía tiempo más de pasar ningún solo folleto más, gloria al Señor. Porque fuimos a hacer lo que Dios nos pidió que hiciéramos. Para mí, yo le dije, Luis, vamos a la iglesia mañana que estés trabajando, que tienes que hablar con tu patrón para que te dé. Hermano, créame que todos los turnos de Luis son cuando tenemos culto. Y yo le dije, vas a tener que hablar con tu jefe para que se pueda hablar con él para que me cambie. Vamos a orar por Luis. Hermano, tenemos que tener un enfoque en lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Y saben una cosa, hermano? El que es pobre está más listo para recibir que el que es rico. No quiere decir que los ricos no escuchan. Y no quiere decir que no hay ricos, hermano, que Dios los utiliza para que den. Así es. Pero, hermano, usted puede ir y usted va a encontrar que hay más pobres que ricos. Nunca me olvido aquí la hermana Denise. La hermana Denise iba a la iglesia del hermano Cortés, de la hermana. Y el hermano Cortés siempre hacía un cuento acerca del rico y del pobre. Él dice, hermanos, el hermano Cortés decía, en su pueblo dice, tú sabes cuando muere un rico y cuando muere un pobre, de la manera en que la iglesia toca la campana.
Él dice, cuando muere un rico hacen don. Y cuando muere un pobre hacen pobre. Ese era el cuento, ¿verdad, hermano? ¿Tú te acuerdas de ese cuento que el hermano Cortés siempre hacía? Yo no me olvido de él. Pero hermano, usted sabe una cosa, nosotros hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Y la Escritura dice claramente que Dios lo ha elegido para que sea. Lo voy a coger, hermano, porque tengo mucho más que puedo decir ahí. Pero es interesante, hermanos. Thomas Manton dice: la fe es la mano del alma que está abierta para recibir toda la abundante provisión de Dios. Pero esa celebración que dice: la fe es la mano del alma que se abre para recibir la abundante provisión de Dios. ¿Sabes una cosa, hermano? Los ricos no tienen que entenderla. Porque tienen siempre comida, porque tienen siempre carro, porque tienen para comprar la ropa. Y hermanos, se hacen independientes de Dios. Pero pobre, hermano, no nos queda remedio que levantar la mano. La palabra pobre es la palabra aquel que está pidiendo limosnas. Y si usted va con un limonero, hermano, que siempre tiene cierto, la mano abierta, pidiendo para que alguien le dé. Ahora es interesante que nos dice, nota lo que habla, después que habla de la fe del pobre, nos habla de la hostilidad del rico. Dice dos cosas acerca de los ricos. Dice que los ricos nos oprimen. La palabra oprimir es ejercer el poder sobre aquellos que están bajo su control de forma hiriente y opresiva. No es persecución religiosa, sino una explotación económica y social de parte del rico sobre el Señor, sobre ellos. Ahora tenemos que recordar, hermano, que en el tiempo donde esto se escribe había tres clases sociales. La clase media no existía. Tú eras, hermano, rico, eras pobre o eras esclavo. El esclavo no era libre, no tenía libertad, era una pertenencia, le pertenecía a un objeto más del rico. El pobre era el que le servía, no había clase social media, que es donde nosotros nos encontramos el día de hoy. El pobre, hermano, definitivamente tenía o sea, no es que nosotros no tengamos que trabajar, no somos ricos, pero gracias al Señor de alguna manera tenemos una independencia y tenemos más de lo que tenía el pobre. ¿Me estoy explicando? Ahora, nos dice a nosotros que no solamente ellos oprimían, pero nos dice a nosotros que también los tiraban en los tribunales. Es decir, hermano, tenían una persecución judicial. Pero después dice, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Y esto habla, hermano, de la persecución religiosa. El buen nombre significa el nombre de aquel que es honorable, el nombre que es excelso, el nombre que es excelente, el nombre de nuestro Dios. Ahora me voy a hacer una pregunta, hermano. Los ricos que están ahora en Washington, ¿qué están haciendo sino blasfemar el nombre de nuestro Dios? No solamente nos oprimen políticamente, no solamente, hermano, oprimen judicialmente, blasfeman el nombre de Dios. Yo estaba mirando, hermanos, y leyendo un artículo de un joven que fue el valedictorian de su clase en California. Escribió 3 bosquejos para dar su discurso. Y en los 3, hermanos, le tacharon el nombre de Dios y de Jesús. Él era creyente. Y él sometió un cuarto, y como lo sometió el mismo día, no tuvieron a lo mejor tiempo para leerlo, pero él le dio gracias a Dios y a Jesús por la oportunidad que le dio para llegar hasta donde estaba. Hermano, lo demandaron por usar el nombre de Dios. Hermano, eso es lo que pagan los impuestos de la gente en California. Para que ahora demanden un creyente, porque solamente utilizó el nombre de Dios en un lugar público. Hermano, qué triste. Pero esos son los ricos, los que están en poder, los que están en control y en autoridad. Que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Saben, hermanos? Nos dice a nosotros que no solamente no es consistente con lo que Dios ha escogido hacer, sino que es inconsistente con el mandamiento de Dios. Se dice en el verso 8, si en verdad cumplir la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo bien haces. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere uno punto, se hace culpable de todo. Porque que Dios no cometerá adulterio
dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Sabe lo que está diciendo los hermanos? ¿Cuál es mi relación con la ley? Dios espera que se cumpla la ley real. La ley real significa, hermano, aquella ley que viene directamente del rey, que viene directamente de Dios. Aquella ley que por cuanto viene de Él no puede violarse, no se puede romper, no se puede, hermano, cambiar. Y Dios, hermano, utiliza esta ley y cita dos pasajes del Antiguo Testamento. El primero que cita es a Deuteronomio 6, 4 y 5. Y el segundo es Levítico 19, 18. Deuteronomio 6, 4, hermanos, y 5 nos dice, hermanos, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento, como lo cita en Marcos, el capítulo 12. Y después él dice, y el segundo es simiente, y es ahí donde cita a Levítico 19, 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahora, hermanos, si nosotros no estamos haciendo lo que Dios dice, de amar a Dios por encima de todas las cosas y amarnos a nosotros mismos, estamos pecando porque estamos rompiendo la ley de Dios. Y la ley, hermano, cuando utiliza, me voy a mover rápidamente, cuando utiliza, hermanos, aquí en el versículo 11 que dice, no cometen adulterio, pero mata. ¿Saben lo que está diciendo, hermanos? Nos está diciendo a nosotros, hermanos, que la ley no se puede dividir. Es un total, es un todo. Así que, hermano, yo puedo decir, yo amo a Dios, pero no amo a mi hermano. ¿Sabes una cosa, hermano? Si tú dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, y tienes problemas con tu hermano, y tienes división con tu hermano, estás violando la ley de Dios. Porque no puedes escoger lo que vas a amar y lo que vas a hacer. Es todo. Y si no lo hago todo, estoy violando la ley de Dios. Estoy siendo claro. Entiende lo que la Escritura está diciendo. Me estoy moviendo rápido por causa del tiempo. Es interesante, hermanos, en Números, el capítulo 15, lo iba a leer, pero me voy a mover. Pero en Números, el capítulo, voy a leerlo. Déjame llevar, deja tu dedo ahí, me pongo un montón de números. Número 15. ¿Dónde está Números? El cuarto libro de la Biblia. Yo quiero que tú notes lo que la Escritura dice. Números 15. Yo he leído este pasaje anteriormente aquí, pero quiero leerlo. Dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que lo hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. ¿Por qué apedrearon a un hombre? Porque el día de reposo estaba cogiendo leña. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque estaba violando la ley de Dios. Y la ley se cumple en su totalidad. Y Dios había dicho en su ley, guardarás el día sábado para orar. Y era parte de la ley de Dios. Léelo, hermano, los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20. Dios dijo, él va a morir como moriría una persona que mata a otra persona o que comete adulterio. O que simplemente es desobediente y es una persona que está deshonrando a sus padres. Léalo, hermano, todos tenían el mismo tipo de sentencia. Y nosotros, hermanos, escogemos lo que queremos cumplir. Qué osados somos nosotros. Qué osados somos nosotros, hermanos. La psicología nos dice a nosotros que nosotros nos enfoquemos en lo bueno y no corrijamos lo que está mal. La Biblia me dice corrige lo que está malo para que también se haga parte de lo bueno. Así es. Pero el pensamiento defectuoso produce una sociedad defectuosa y una actitud defectuosa y un corazón defectuoso. Y nosotros somos defectuosos porque somos pecadores. Así es. ¿Estamos claros hasta aquí? Amén. Voy a cerrar, hermano.
y la misericordia triunfa sobre el juicio. En el verso 12, Santiago apela a lo que tú aceptas como creyente. La palabra sí es un imperativo y te dice dos cosas que tú necesitas hacer o de seguir. Número uno, te está diciendo con la palabra sí, ambas son tan importantes una de las otras. Dice, así hablar y así hacer. ¿Sabes lo que está diciendo, hermanos? Está diciendo que yo necesito hacer lo que digo. Muchas veces nosotros decimos, pero no hacemos. Dios dice, lo que tú dices, mejor es que lo hagas. Y lo que tú enseñas, mejor que lo practiques. Y después te dice, porque el juicio sin misericordia será como aquel que no hiciera misericordia. Es interesante, porque hay dos palabras importantes. Te habla primero, la primera parte del verso te dice juicio. Esto está hablando, hermano, de una condenación. Y utiliza la palabra misericordia, el que se va a juzgar sin misericordia. Ahora hay dos palabras griegas en este verbo para la palabra misericordia. La primera palabra, donde dice juicio sin misericordia, está hablando, hermanos, en aquello que no va a ser exonerado. Es una palabra griega que dice no hay exoneración, no hay misericordia. Es decir, vas a ser acusado y no habrá un tipo de exoneración. No hay manera de ser exonerado, no hay manera de librarte de ello. ¿Para con quién? Con aquel que no hace misericordia. Esa segunda palabra, misericordia, significa aquel que tiene compasión. Es la palabra compasión. Así que aquel que no tiene compasión no va a poder ser exonerado. ¿Me está siguiendo? Y después te dice que la compasión tiene victoria, está por encima, triunfa, es exaltada sobre el juicio. Es interesante, hermano. Hebert dice, la práctica de la misericordia es la evidencia cambié el sermón, perdónenme, hermanos. Dice, la práctica de la misericordia es la evidencia de que la gracia de Dios ha producido una transformación en tu persona. Lo repito, hermano, porque me gusta esa frase. La práctica de la misericordia es la manifestación de que la gracia de Dios ha producido una transformación en tu persona. Hermanos, en el Facebook se publicó una historia que algunas personas dicen que es un hoax. Un hoax es algo que es falso, que es una mentira. No sabemos si fue falso, si es verdad. Verdaderamente yo no me importó buscarla si era falso o la verdad. Pero de una manera viral, ¿sabes? De una manera viral, eso de momento todo el mundo lo quiere ver, está apareciendo por todos lados. Y hermano, la historia es muy interesante. Si fue de verdad o no fue de verdad, como quiera, a mí me gusta y la voy a citar, porque es una buena ilustración. Pero habla de un hombre que se llamaba Jeremías Stipek. ¿Escucharon? ¿Te acuerdas de Jeremías Stipek? ¿Te lo leyó? Dice que este pastor iba a ser anunciado ese día, lo habían escogido un grupo de personas encargadas del comité público para que fuera el pastor de la iglesia que tenía 10,000 miembros. Y dice que ese día Jeremías Stipek, no te ocurre, no es importante. Dice que ese día la congregación iba a conocerlo. Dice que Jeremías llegó temprano a la iglesia y se vistió como un mendigo, con ropa andrajosa, estaba sucio, se puso ropa que no olía bien, se puso una barba, tengo una foto que si es verdad o no es verdad, yo no sé, él dice que fue una foto de un ambulante, no importa. Lo importante dice la historia que él llegó, y cuando llegó por lo menos media hora antes que la gente llegara. Y comenzó a acercarse a la gente a pedirle dinero para comprar comida. Y la gente le sacaba el cuerpo. De momento llegó a la iglesia y fue y caminó a sentarse en la primera banca, en la primera silla. Y se le acercaron los guías y dijeron, no, aquí venga con nosotros. Y lo sentaron en la última fila. Cuando se levantaron los ancianos para presentarlo, para la congregación se puso de pie para aplaudir al nuevo pastor. Así que se levantó de la última silla y comenzó a caminar.
sube arriba y le quitó el micrófono a Luquiera y recitó Mateo, donde dice: entonces en aquel día el Señor nos dirá. Y recitó Mateo, donde dice: venid, bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste comer, tuve frío y me vestiste. Y dice cuando él terminó, le dice la historia: yo vine, solamente 3 personas me tendieron la mano. O yo llegué, nadie me quiso dar dinero para comprar comida. Me senté en el primer sillo y me movieron a la última vaca. Dice: yo no me voy aquí a la iglesia de Dios. Wow. Nos vemos la semana que viene. Y yo me pregunto, hermanos, me puse a meditar y a pensar en eso. ¿Cómo estaríamos nosotros si Jesús en esta mañana entrara por esa puerta? Wow. Entrar, hermano, vestido de una manera que no tiene un saco y no tiene corbata. Pero por la puerta, sudado de caminar, posiblemente con pies empolvados, si nosotros siquiera reconoceríamos. ¿Cómo actuaríamos nosotros si Él nos comienza a pedir a nosotros dinero para comprar comida? ¿Qué nos diría Él de nuestras relaciones entre nosotros? ¿Qué nos diría Él de nuestro pecado que nosotros guardamos y atesoramos? ¿Qué nos diría de nuestra compasión por las almas perdidas? ¿Qué nos diría, hermanos, de nuestro recibimiento al medio de nosotros? ¿Qué nos diría de nuestra comodidad y de cómo nosotros nos sentimos? Es obvio. Es obvio. Yo me pregunto, hermanos, ¿en qué estamos nosotros poniendo nuestros ojos? Quiero terminar leyéndote una porción de la Escritura y voy a orar. La porción que te voy a leer encuentro en el primer libro, la primera epístola del apóstol Juan, el capítulo 4. Dice la palabra del Señor comenzando en el verso 7: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, ¿quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Gloria a nuestro Señor. Invitación es sencilla.
Espíritu, dice la Escritura, y te está hablando esta mañana. Tú sabes que te ha dicho aquí claramente dónde está tu problema y con quién tienes un problema. La invitación es sencilla. Si tú tienes un problema con un hermano y no lo resuelves, ¿cómo me estás diciendo a mí que avanza? ¿Cómo estás diciendo que avanza? La invitación es sencilla. Vamos a inclinar los rostros, cerrar nuestros ojos y a meditar. Si Dios entrara hoy aquí por la puerta, si Jesús viniera en medio de nosotros, ¿qué me diría a mí de mi actitud? ¿Qué me diría a mí de mi acción? ¿Qué me diría a mí de mi relación con